¿Cómo se contrata a los trabajadores, a los técnicos y a los artistas en una producción de cine, en una serie o en un programa de la tele? ¿Qué pasa con los contratos laborales temporales del sector audiovisual ahora que ha desaparecido el famoso contrato de obra? ¿Es posible que un trabajador contratado como fijo discontinuo sea al mismo tiempo no fijo? ¿Cuánto puede durar una jornada de trabajo en un rodaje? ¿Cómo se protege el rodaje de escenas arriesgadas y a los dobles de acción? ¿Cómo se protege a los menores? Hoy nos preguntamos si Tom Cruise podría rodar sus propias escenas de riesgo en España y abordamos otras muchas de las borrosas fronteras del derecho de trabajo en el sector audiovisual. Esto es Derecho y Acción. Hoy vamos a hablar de un sector que también influye mucho en el ámbito, o el sector audiovisual influye en este sector jurídico y al contrario, como decíamos en la introducción al episodio, que es efectivamente el ámbito jurídico laboral. Tengo conmigo a María Arroyo, compañera ya no tan reciente, porque ya hace algunos meses que estás con nosotros. Buenas tardes, María. Buenas tardes. María es socia, se incorporó el año pasado, se incorporó a AGM Abogados como socia del área jurídico-laboral para nuestra oficina de Madrid y sobra decir que es experta, capo total de este sector en particular, jurídico-laboral, que a todos nos interesa siempre mucho, tanto los que somos trabajadores por cuenta ajena, como los autónomos, como la gente de alta dirección, como los altos directivos. A todo el mundo le interesa saber qué pone en su contrato de trabajo, en su convenio colectivo y en su nómina. Esto es una cosa que interesa a todo el mundo. Y, como venimos diciendo, a lo largo de toda esta primera temporada de este nuestro queridísimo podcast Derecho y Acción, también el sector audiovisual tiene muchas especialidades y también incide en este área, porque, y esa es una cosa que estábamos comentando ahora antes de empezar la grabación y que me lo he dejado muy apuntadito, como me decía María, ciertos elementos que, digamos, están como muy asentados o incluso, o sea, se pretende una regulación muy específica porque prácticamente que ni se contempla en circunstancias normales o en casi todos los sectores, aquí son el pan nuestro de cada día, son queridos, son necesarios para el desarrollo de producciones audiovisuales o en el mundo audiovisual y son totalmente consentidos y regulados en la ley y convenios colectivos. Entonces, vamos a hablar de todo ello, como siempre, y como ya he dicho en algunos otros capítulos, un poco con la intención de ponerle puertas al campo, porque podría dar para muchísimo y desde luego para más de un episodio y de dos. Pero vamos a hablar de todas estas cosas, como decía, cosas que son el pan nuestro de cada día y que además son bastante interesantes, pues son, por ejemplo, la temporalidad. ¿Qué ocurre con una producción audiovisual, el rodaje de una temporada de una serie que no se sabe si va a tener continuidad? ¿Cómo se articulan esos contratos de trabajo? ¿Se puede tener a gente? ¿Qué ha pasado con los contratos temporales que tanto se ha dicho que han desaparecido? ¿Siguen en este área? ¿Qué pasa con el fijo discontinuo? ¿Todo el mundo es un fijo discontinuo? Etcétera, etcétera. Yo no soy experta, aunque los generalistas terminamos siendo un poco maestrillos de todo y de nada, no soy experta en absoluto en el área jurídico-laboral, así que este capítulo lo afronto desde la total curiosidad y esperando saber muchísimo más cuando acabe este ratillo. María, lo hemos comentado antes y preparando este podcast, como te decía, cosas llamativas, cosas que saltan a la vista porque efectivamente, ¿a quién se le ocurre no descansar un domingo? Pues a lo mejor alguien que trabaja en un Zara, que también tiene sus especialidades, o alguien que está rodando una peli. Claro, exacto. Lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en este sector, es que las relaciones laborales se han construido con base en una especialidad, ¿vale? Entonces, no se trata de relaciones laborales comunes u ordinarias, sino que se engloban en las relaciones laborales especiales, que hay unas listadas y entre ellas está la relación laboral del sector audiovisual, ¿vale? La característica principal de este tipo de relaciones es la temporalidad. Y por eso esto hace que sean especiales. ¿Por qué? Porque nuestra legislación laboral lo que intenta proteger precisamente es que los contratos sean indefinidos, que haya una estabilidad en el empleo. Pero justo en este sector es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Son rodajes, son cortos, hay producciones que tienen un principio y un final, ¿no? Entonces ya todo el mundo sabe que aquí los contratos
en general suelen ser temporales. ¿Y cuáles son los colectivos que están, digamos, adscritos a este sector? Pues tenemos dos tipos. Por un lado, todo lo que son los productores y los actores, y por otro lado, todo el personal técnico y auxiliar, que es bien necesario para desarrollar cualquier producción audiovisual. Y esto también es importante tenerlo en cuenta porque no todo el personal técnico y auxiliar se puede considerar personal que está adscrito a esta relación laboral de carácter especial. Por ejemplo, cuando los puestos de trabajo en una productora son estructurales o permanentes, no están incluidos o englobados en este ámbito. Es decir, por el trabajo de oficina. El trabajo de oficina, los administrativos. Por ejemplo, si tú tienes un contable que te lleva las finanzas de tu productora, lo vas a necesitar, estés en un rodaje, no estés en un rodaje, en España, en el extranjero o en tres a la vez, ¿no? Siempre ese puesto de trabajo es estructural, por lo tanto quedaría excluido de esta relación especial. Ajá, entendido. Se ha aprobado hace poco el convenio colectivo estatal de la industria de producción audiovisual. Yo leí un poco al respecto, se comentaba o he visto artículos de opinión y demás que decían un poco que no contentaba a nadie. En realidad no es la primera vez que escucho de un convenio colectivo que no contenta a nadie. Creo que de hecho nunca he escuchado, ha contentado a todo el mundo. Esto creo que no lo he escuchado jamás. Yo tampoco, y llevo años en esto. Y llevas bastante, desde luego, de especialización en este ámbito, más que yo, que no la tengo, pero vamos, yo desde luego jamás lo he escuchado. Pero es cierto que precisamente una de las cuestiones se había pretendido efectivamente regular el contrato laboral artístico de duración determinada un poco para atajar esa desaparición en el ámbito general de la temporalidad o de los contratos temporales, lo que hemos entendido todos por el contrato de obra, el que conocemos de toda la vida. A mí me gusta también, me parece interesante, sobre todo porque tengo conocidos que están o han estado en esta situación, el tema del fijo discontinuo. Los que son llamados, por ejemplo, pues cuando hay un programa de televisión, están fijos de redactores, trabajan allí y forman parte de esa producción, de ese programa de televisión, pero son fijos discontinuos y efectivamente cuando termina la temporada, al paro. Y si la temporada siguiente se decide que el programa continúa, llamamiento. Claro, efectivamente, pero estos no son fijos discontinuos normales como los que podemos conocer nosotros, por ejemplo, en el trabajo de hostelería o el trabajo en el campo, que tú sabes perfectamente que tu temporada de recolección de la fresa es durante unos meses y los trabajadores tienen su expectativa de que tú les llames. Aquí también hay una expectativa de que les llames, pero ni siquiera el propio empresario sabe si los va a poder llamar porque no sabe si va a poder haber trabajo. Entonces, estos son los que se llaman fijos discontinuos no fijos. Sí, eso me lo contaste, que es increíble. Que parece un trabalenguas, pero es así. ¿Qué significa esto? Pues precisamente eso, cuando tú ruedas una serie, por ejemplo, en las típicas plataformas, en Netflix, en HBO, no sabes cómo va a funcionar esa serie, dices, nos renovarán por una siguiente temporada, ¿no? Cuando te dejan ahí con el capítulo final que dices, ay, por favor, que haya una segunda temporada y de repente a los meses sale la noticia en los periódicos de tal serie renueva por su cuarta, por su quinta temporada y comienza el rodaje en enero, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, estos son los fijos discontinuos no fijos. Es decir, si tienen esa, digamos, pueden pensar que sí, que van a volver a ser llamados, pero es necesario que se dé eso, la renovación de la producción, porque si no, no va a haber, no van a tener donde trabajar, ni el productor tampoco donde construir su proyecto. ¿Esto puede tener alguna repercusión luego a efectos de la finalización de la relación laboral? Es decir, o sea, ¿tiene repercusiones, como te digo, efectivamente si ellos saben que no hay una certidumbre, que no hay una certeza de que les puedan llamar, si luego finalmente la serie se cancela, definitivamente, por ejemplo, finaliza esta relación laboral, hay alguna especialidad en términos generales, o sea, ¿esto también tiene reflejo luego en cómo se finalizan estas relaciones laborales? Claro, a ver, si por lo que fuera la serie no se renovara, pues evidentemente tendría que haber una finalización de la relación laboral con su finiquito y las consecuencias directas que tiene esto, la indemnización por fin de contrato, etcétera, etcétera. Vale. Y en principio pues sería así. Luego, claro, también hay contratos
que son un poco distintos, porque hay veces que están con la cadena, pero finaliza una producción, pero enseguida los meten en otra. Lo he ¿Sabes? visto, lo conozco también. Que dices, oye, pues yo estoy rodando una serie en Netflix ahora mismo que va por la 3ª temporada, pero es la temporada final, y automáticamente montan un equipo con las mismas personas y los meten en otra serie. Por eso te digo que muchas veces, por eso algunos sí que son estructurales, otros no son estructurales. Dependerá mucho de... Yo lo he conocido en su día, vamos, en su momento, y sí que lo he hablado desde el punto de vista de, repito, no experto, pero tengo un amigo, hola Guille, si me estás escuchando, que se mueve en este ámbito y efectivamente ha tenido estas formas de contratación y efectivamente se ha encontrado con el tema de que estaba para un determinado programa, este programa finalmente no va a salir, pero le han reubicado en otro programa distinto y han hecho uso de esa forma contractual. Es decir, lo conozco, repito, desde el plano bastante profano, pero sí es curioso. Otra cuestión interesante es el tema de la contratación de menores. El tema de los menores también es una tónica a lo largo de diversos capítulos de este podcast, pues porque bueno, es uno de los ámbitos del sector audiovisual, por ejemplo, influencers, publicidad, etcétera, en el que bueno, hay especialidades, porque frente a lo que parece debería ser o es, de hecho, la normativa general para poder contratar a un menor de edad. Exactamente. Aquí además hay que distinguir los menores de 16 años y los menores mayores de 16 años. Aquellos menores de 16 años debe de mediar una autorización de la autoridad laboral competente. O sea, el representante legal debe de hacer una solicitud formal a la autoridad laboral y acompañarla con el consentimiento del menor si es que tiene suficiente juicio, porque vamos a ver, si es un anuncio de pañales y estás metiendo un bebé, pues los evidentemente no puedes recabar el consentimiento del menor, pero en el momento en el que el menor tenga suficiente juicio debe de ir acompañado de esto, y la autoridad laboral debe de firmar pues eso, una aprobación a esto. El trabajo nocturno, por ejemplo, en menores está especialmente regulado, así como te comentaba antes que digamos toda la parte de jornada y horas y descansos que normalmente está súper estructurado en las relaciones laborales ordinarias. Aquí, si tienes que trabajar toda la noche, por supuesto hay unos límites de los que no te puedes exceder, pero son jornadas bastante más largas. Los descansos también son menores. ¿Por qué? Pues porque dices, es que yo estoy rodando esta noche en este sitio, he bloqueado el Paseo de la Castellana para hacer mi persecución de coches y lo tengo que rodar, y es que no me voy de aquí sin mis escenas, ¿no? Entonces, claro, los menores, por ejemplo, solo pueden trabajar, creo que recordar que eran 3 días, un máximo de 3 noches a la semana, con un descanso mínimo de 16 horas entre jornadas, bueno, con descansos superiores, ¿no? Y luego, si no se cumple este procedimiento, puede haber sanciones administrativas e incluso penales. Así que es una cosa que hay que tener... Lógico sí, parece desde luego lo lógico y deseable que haya este control. Y repito, hay otros sectores dentro del audiovisual que están un pelín más difusos en cuanto a qué ocurre con los menores. Yo, por ejemplo, es verdad que me llama mucho la atención el ámbito de la publicidad con el tema influencers, por ejemplo, porque la verdad es que es un poco, o sea, se echa de menos algo que se tome alguna medida, entiendo yo, alguna determinación en este sentido, pues todo el mundo tenemos a mano las redes sociales y vemos ciertas cosas y ciertas cosas que son publicidad a cara descubierta y se están usando a menores muy menores de edad, o sea que en esto evidentemente parece que es deseable una mínima seriedad y que haya alguien vigilando que no se tiene a un bebé o a un niño de 4 años, pues efectivamente trabajando en plena noche durante una semana laborable completa, porque es que resulta que el director de la película insiste en que tiene que ser así la escena. Me parece completamente lógico. Otra cuestión que, como decías, otro de los temas que llama la atención es el tema de las jornadas laborales como tal y de los descansos y de las especialidades que hay. Es verdad que esto nos suena un poco más, aunque sea de oídas, bueno, pues porque yo creo que todo el mundo tenemos algún amigo conocido, primo, etcétera, pues que trabaja, por ejemplo, en comercio, en establecimientos comerciales, que sabemos que pueden estar sujetos pues a las jornadas que las gentes de oficina
digámoslo así, entre comillas, o la gente con la jornada laboral de lunes a viernes, sea el sector que sea, pues sabemos que el sábado y el domingo descansamos. Pero es cierto que hay sectores que no. Hay sectores que a lo mejor efectivamente tienen que currar en sábado y domingo, hay nocturnidades, hay tal. Entonces, esto también en el sector audiovisual, ¿cómo se articula? O sea, ¿qué encontramos ahí? Pues a ver, en principio hay que volver a distinguir entre el personal artista, por decirlo de alguna manera, y el personal técnico y auxiliar, que tienen, por supuesto, los convenios colectivos, hay estatales, y luego se permite también, que haya autonómicos o provinciales, ¿no? Eso ya depende de la negociación colectiva de cada provincia. Pero es verdad que hay unas condiciones generales y, en principio, todo lo que tiene que ver con jornada se amplía. Pues si por lo normal es una jornada anual de 40 horas, por ejemplo, en el convenio colectivo de artistas se suma hasta 44, ¿vale? Semanales. Por ejemplo, también el número máximo de horas que se puede trabajar en un día se amplía hasta 10, creo recordar. Entonces, claro, son jornadas bastante más largas. El descanso entre jornadas también es inferior. ¿Por qué? Porque si yo tengo que rodar en una semana, pues a lo mejor no me puedo permitir tener 2 días de descanso, porque luego tengo que recoger todo e irme, ¿no? Entonces está todo muy regulado y es totalmente distinto a lo que conocemos como habitual, ¿no? en otros sectores. ¿Vale? Pero sí que es verdad que hacía falta una regulación, uno, para dar, ¿cómo se dice esto?, cabida, ¿no? Porque el sector lo solicita. Totalmente. Y también la gente que trabaja en ello lo entiende, ¿no? Porque no es que me voy de rodaje, todos tenemos eso aún, no, me voy a grabar a no sé dónde, bueno, y están grabando y luego se vuelven. Entonces, también todo el tema de desplazamientos, cómo se regulan esos desplazamientos, que en el convenio de artistas, por ejemplo, pues es decir, si hay transporte público, porque normalmente los rodajes, pues a veces son en el centro de una ciudad, pero a veces son en una localización súper chula, pero que está perdida en medio de la montaña, ¿no? Sí, pues en Navaluenga, exactamente. mi queridísima Ávila, estaban el otro día, vamos, y lo sé que están a 25 minutos de mi queridísimo pueblo de la Sierra de Gredos, que estaban en Navaluenga, Daril. Y ¿Qué me dices? Hombre, estuvo Daril. ¿Pero cómo puede ser esto? Estuvo Daril a 25 minutos de mi persona y yo sin saberlo. Sí, hubiera cogido el coche y me hubiera ido. Me hubieras llamado y voy pero corriendo. También. Y efectivamente estaban allí, en un pueblo perdido de la Sierra de Gredos, porque la localización es idónea ahora no recuerdo, pero vamos, están el spin-off de Walking Dead, que hace, estaban allí. Pues claro, pues precisamente si se tienen que ir a esta localización y no se puede ir en transporte público de manera fácil, pues es la productora la que tiene que poner los medios para trasladar al equipo, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene unas especificidades bastante, bueno, pues concretas, ¿no? Que en otros sectores, pues evidentemente. Entiendo también que tendrá esto en especificidades, por ejemplo, en el concepto que todos un poco los que tenemos cierto interés pues, por saber lo que pone en nuestro contrato de trabajo y demás, el famoso centro de trabajo, porque esto también se desdibuja. Es decir, un rodaje puede ser efectivamente en Navaluenga, Paseo de la Castellana, Algeciras y Burdeos. O sea, quiero decir que también el concepto de centro de trabajo o de distancias o de tal y cual, todo eso también tendrá repercusión. Claro, eso se debe de especificar en el contrato, de hecho, ¿no? En el contrato una de las serie de cosas que deben de poner, aparte, por ejemplo, en el de artistas, que también tienen que poner para qué rol te han contratado, cuál es el alcance de ese rol, ¿no? Si eres protagonista, si no eres protagonista, totalmente. Todas esas cosas. Otra de los es dónde se va a filmar, ¿no? Cuáles son las localizaciones, cuánto tiempo está previsto estar en cada sitio, todo eso se debe de articular en el contrato y es muy importante. Por eso claro, y cada proyecto, pues su contrato nuevo con sus nuevas condiciones. Correcto. Dentro de los profesionales que pueden intervenir en las producciones audiovisuales, cuéntame algo que además sé que te gusta, porque es divertido, el doble de riesgo. Estos son mis favoritos. ¿Qué pasa con el que se tira con el coche a 140 por hora para que Brad Pitt le gustan los coches, pero bueno, para que la protagonista no le pase nada? ¿Qué ocurre con ellos? Claro, bueno, pues tenemos a los dobles de acción, ¿no? Que tan en riesgo están siempre. Bueno, pues evidentemente todo el tema de la normativa de prevención de riesgos laborales, pues con ellos el extra plus, porque te puedes imaginar que directamente se ponen en riesgo ellos mismos. Y una cosa muy importante es de estos actores famosos que
que dicen, no, yo hago mis propias escenas de acción. Ojo con este tema, porque aquí en España, si un actor se pone así en plan Tom Cruise, yo quiero, me voy a tirar con la moto, dar las 5 vueltas desde y el luego shopping, el paracaídas, ¿qué tal? Ojo con esto, porque en España deben de firmar por escrito la renuncia a utilizar un doble de acción y deben además de presentar un certificado como que yo estoy apto para hacer esto. Es decir, que ojo sí, con... que yo también me quiero tirar de los tejados, pero que me cuesta hasta subirme los calcetines por la mañana. Exacto, sí, vale. y es un tema que además viene incluido en el convenio colectivo. O sea, no es que han decidido ponerlo porque debe de ser bastante típico el tema este de yo hago mis escenas de riesgo, pero debe de acreditar que está lo suficientemente capacitado para esto. Es decir, me lo invento, si te tienes que tirar en paracaídas y hay una licencia o hay un algo, pues tienes que presentar, oye, mira, yo esto puedo ser capaz de hacerlo. O sea, no porque yo soy... Quiero aterrizar la avioneta en el circuito del Jarama, tengo mi licencia para poder pilotar este tipo de aeronaves. Exacto, no sé y debe de contar con los seguros correspondientes y eximir a la compañía de cualquier tipo de problema que pudiera haber después, que esto también es muy interesante. De eso hablaré con el gran Michael Noriega, porque tenemos capítulo dedicado al apartado seguros en el mundo audiovisual y cómo se articulan. Este señor ya lo conoceréis. Sí, y en cualquier caso debe de autorizarlo siempre la productora. Es decir, si la productora dice... Me parece genial que tú te puedas tirar por aquí o te quieras prender fuego y vayas tal. Pero si la productora no te dice, pero mira, no. Yo tengo aquí un doble de riesgo que es un profesional y lo va a hacer él, el actor no se puede negar a esto, ¿no? Entonces esto es importante que también lo tengamos en cuenta. Vale. Porque se da bastante. Como en otros ámbitos de todo el sector audiovisual, como por ejemplo la propiedad intelectual pura y dura, y digo en lo de propiedad intelectual porque, por ejemplo, hay sustanciales diferencias en el régimen, por ejemplo, entre España y Estados Unidos, en cuanto a qué derechos son susceptibles de negociación, o de explotación, ¿vale? Por ejemplo, el régimen español, el derecho a la autoría, a la paternidad de tu obra es irrenunciable. Totalmente, y sin embargo en otros ordenamientos jurídicos puedes hasta vender tu autoría, quiero decir, negociar con tu autoría y desprenderte de tu autoría, que es lo que le ha pasado a tantísimos y tantísimos, y pues Michael Jackson, que tenía los másters de esto de Beatles, el Taylor Swift teniendo que recuperar y remasterizar sus canciones iniciales porque la propia autoría la tenía, en fin, y en esto... Me parece interesante hacer una comparativa también, porque estoy completamente segura que en otros ordenamientos jurídicos son más laxos. Sí, totalmente. Mucho más laxos. Totalmente, pero en general. Quiero decir, en general. Por ejemplo, en el ejemplo de Estados Unidos, el derecho laboral común, básico, en Estados Unidos no tiene nada que ver con el que tenemos aquí en España, pues evidentemente... en esto también influye. Entonces... Pues hacemos nota mental para esa hipotética segunda temporada de nuestro podcast de confianza, porque es interesante verlo desde el punto de vista de la comparativa. Y ya por último, esa última puerta al campo, que daría también para un episodio, la verdad, completo, porque es apasionante, es efectivamente el tema de la prevención de riesgos laborales en términos generales en el sector audiovisual. Pues efectivamente estamos hablando de gente que se sube a los árboles, se tira en paracaídas, grúas de 30 metros para grabar una escena. Prevención de riesgos básica. Esta es básica y suele ser uno de los principales problemas que tienen las compañías. O sea, si tú tienes que decir cuál es el problema laboral estrella que tiene una productora, va a ser el problema de prevención de riesgos laborales, más allá de los normales que pueda tener cualquier empresario, ¿no? Pero en este sector con mayor motivo, y sobre todo porque hay mucha concurrencia de compañías y de personas en un mismo sitio. Por ejemplo, tú tienes un rodaje y a nosotros, conozco un caso que tuvimos hace bastante tiempo ya, que era el caso de una productora que habían alquilado a una empresa de grúas, las típicas grúas de rodaje, estas que mencionabas tú antes, pues eso, para grabar un capítulo de una serie en una finca en Toledo, ¿no? Entonces están en Toledo grabando la finca, grabando, terminan la grabación
y pues los distintos operarios pues se ponen a recoger, ¿no? Y al día siguiente, cuando vuelven al rodaje, a seguir con el rodaje, Sí. encuentran que uno de los técnicos ha fallecido. Terrible. Y ha fallecido terriblemente porque la grúa la aparcó en el sitio en el que no la tenía que aparcar y la parte de arriba tocó con un cable de alta tensión y murió electrocutado. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién tiene la culpa de todo esto, ¿no? Entonces es la productora por no vigilar, el técnico porque no sabía manejar la grúa, los que alquilaron, o sea, la empresa la contrata exactamente, y sus respectivas obligaciones en materia de prevención. ¿Qué pasa? Pues que tú tienes que hacer lo que se llama la coordinación de actividades preventivas. Todo, desde el sitio donde tú ruedas, que tienes que ver cuáles son los riesgos de informar a todas las contratas que van a trabajar ahí, formar a los trabajadores en esos riesgos laborales. Es que esto puede dar lugar a unas sanciones altísimas y, lo peor de todo, a daños personales graves, como en este caso que un trabajador falleció. Se me ocurre ahora también el caso del Festival de Música de aquí, uno de los que se celebra en Madrid, que se ha hecho muy importante en los últimos años, y el famoso trabajador fallecido porque cayó también desde un área, no me acuerdo, de sonido, de uno de los escenarios, etcétera, pero vamos, que estaban allí cantando, que estaba en mitad del festival, términos similares. ¿Quién tiene la culpa? El que montó, el que se subió, el que no llevaba el arnés, el que no formó al trabajador para que se pusiera el arnés. Fue algo temerario del trabajador que prescindió de la línea de vida y de absolutamente toda precaución. Sí, es interesante. Yo he tocado muy de soslayo, desde luego sin nada de expertise, pero sí he visto algún caso de accidentes laborales en los que intervienen con este tipo de actividades arriesgadas y demás, y la verdad es pues tremendo, y porque también puede dar lugar además a responsabilidades penales en el caso de que se considere que puede haber un delito contra los derechos de los trabajadores, dependiendo de quién, dónde esté el fallo en esa cadena de prevención que debe existir. Pero en cualquier caso, en el ámbito laboral o en el ámbito de sanciones por las autoridades laborales correspondientes, reclamación de incapacidades y tal, es denso. Es un tema serio y en el que yo, si fuera productora, invertiría. Al igual que inviertes en una buena localización, totalmente, en alquilar X, en el mejor vestuario, yo desde luego invertiría en tener buenos recursos preventivos, un experto en prevención que supervise uno o varios, porque tienes que tener 1000 ojos en unos cuantos sitios, porque está lo de la culpa invigilando, si totalmente, no tienes a alguien que está vigilando permanentemente, que se cumple con toda la normativa de prevención, incurres en responsabilidad. Totalmente. Entonces, un buen compliance, un buen análisis de todas estas cuestiones, pues eso, porque luego efectivamente muchas veces, evidentemente sin entrar a mencionar la obvia desgracia que es que a alguien le ocurran daños personales de gravedad, pero lo cierto es que tú como profesional o como empresa profesional del sector te puedes eximir de muchas responsabilidades o atenuarlas si habías prevenido. Exacto. Y sobre todo por la temporalidad, porque tú estás contratando gente nueva todos los días para proyectos muy cortos. Entonces, tienes que asegurarte que están formados, que están informados. Correcto. Y eso no es tan fácil. Cuando tú tienes trabajadores permanentes en una compañía, tú llevas muy bien el control de que conocen, que no conocen todas las medidas de seguridad, etcétera. Pero aquí son tan pocos días y tan poco rato que realmente tienes que estar muy pendiente. María, sé que estás agotada, yo también, y sé el esfuerzo, a pesar de que parece todo muy light y muy estupendo, pero sé el esfuerzo que ha sido sentarnos hoy aquí a grabar. Te lo agradezco infinito, muchísimas gracias. Me quedo con más cuestiones abiertas de las que hemos cerrado y desde luego con la esperanza y expectativa que sea o delante de una cerveza o grabando otro capítulo, pero podamos seguir tratando temas relacionados con tu área en el sector de audiovisual, porque la verdad es que es apasionante. El resumen, como en todos los capítulos de este podcast, es que en este área también hay normas, hay papeles, hay contratos, se deben dejar las cosas bien cerradas, documentadas, muy especificadas. Lo hemos visto con todo lo que, desde luego con todo lo que nos has comentado, que yo acudí aquí además desde la curiosidad, por, repito, ignorancia y por no conocer la materia con tantísima precisión,
pero la realidad es que debe de estar todo muy documentado y muy especificado por la especialidad y por lo peculiar de este sector. Y para eso estamos los abogados. Como digo siempre al final de cada uno de nuestros episodios, los abogados pintamos y mucho, incluso y especialmente en un ámbito tan creativo, artístico como es este de audiovisual y por supuesto en esta materia laboral. Hacemos fácil lo difícil y en muchas ocasiones convertimos en posible lo imposible. Dadle a me gusta, escucharos todos los capítulos, los anteriores y posteriores. De nuevo, gracias. A ti, Carmen. Nos escuchamos dentro de 2 semanas. Esto es Derecho y Acción.